El licenciado Néstor Ojeda estudió Ciencia Política en la UNAM y comenzó su carrera periodística en 1990 como reportero del desaparecido diario El Nacional, bajo la dirección del maestro José Carreño Carlón, donde realizó cobertura de partidos políticos y del Congreso. En 1993 fue fundador de CNI Canal 40, también como reportero, y en 1997 del periódico La Crónica de Hoy, donde realizó coberturas urbanas de asuntos especiales y fue coordinador de corresponsales nacionales. Se incorporó en el año 2000 a la Agencia Mexicana de Noticias Notimex, en la que se desempeñó como subdirector de Información Nacional. En el sector público ha sido funcionario de gobierno. En el sector público ha sido funcionario del Gobierno del Distrito Federal, de la UNAM, de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas y de la PGR en labores de comunicación social. Desde 2002 trabajó en Grupo Milenio, donde fue editor de Ciudad, de la sección Ciudad, coordinador de edición y editor general de Milenio Diario, y hasta marzo de 2016 fue subdirector editorial del grupo y titular del noticiero de las 8 de la noche en Milenio Televisión. Actualmente es director editorial de ADN 40 de TV Azteca, conductor del informativo Noticias de Ida y Vuelta de las 6 de la tarde en esa señal. Bienvenido. Gracias. ¿Se escucha bien? Déjenme algo para acá porque la luz no me deja ver bien, pero lo que estoy viendo es que hay muchos chavos. Y entonces voy a empezar disculpándome con ustedes. Primero voy a disculpar a Héctor Gandini, el vocero de Gobernación, porque la ministra Cordero lo mandó a Monterrey y no pudo estar aquí. Alberto Aguirre, ¿no?, en la mesa que teníamos planteada para esta, no pudo venir tampoco. ¿Por qué? Pues porque están relacionándose los medios con la Cuarta Transformación y tuvieron una reunión importante. Y me voy a disculpar porque pues teníamos pensado que esta sería una mesa y el formato de mi presentación pues tenía más que ver con eso, no como una conferencia, pero bueno, haré lo posible porque tenga esta dinámica. Y yo quiero empezar, si vamos a hacer una conferencia, a hacer algunas, digamos, a dar algunas definiciones. Es muy importante que hablemos de los medios y los diferenciemos. Los medios son, en general, medios de comunicación, pero la materia que a mí me ocupa es la de los medios de información. El único medio que se creó exclusivamente para informar fue el periódico. El resto de los medios tienen otras finalidades, tanto el cine como la internet, como la radio, como la televisión, conjugan en sí mismos lo que es pues el entretenimiento, la difusión y la información o las noticias. Y ahí entra mi materia, que es el periodismo. También tenemos que hacer algunas diferenciaciones en la actualidad. Hoy tenemos medios que son medios convencionales y tenemos medios digitales y tenemos medios que son tradicionales. Si hablamos de los medios tradicionales, tenemos que hablar de la prensa escrita, tenemos que hablar de la radio, la televisión y pues también tendríamos que definir como medios convencionales aquellos que hacen periodismo, digamos, de manera convencional, que tienen una redacción, que tienen una estructura de organización que los hace pues convencionales. Y tenemos otros medios que no son convencionales y son medios que pues en general son digitales. Y ahí entran las distintas plataformas de Facebook, YouTube, Twitter, etcétera. Y también tenemos que hacer una diferenciación entre quienes hacen los contenidos de estas distintas plataformas. En los medios tradicionales, la información la hacen periodistas. Periodistas, ya sea de formación académica o periodistas de oficio. Por desgracia, hay una gran confusión entre periodismo e información y la opinión. Y también hay una gran confusión entre lo que podríamos llamar la opinión informada y calificada y la opinión a secas.
La opinión a secas de quien puede tranquilamente subir un Twitter, hacer un posteo en Facebook o subir un chorizo en YouTube, un rollo, da su opinión. Y sin duda todo mundo está en su derecho, pero la diferencia es si lo hace un profesional o no. En los medios de información tradicionales existe una curaduría, existe una selección desde el personal. No cualquiera escribe o difunde su opinión en un medio de información tradicional. Sí, cualquiera puede subir a Twitter, a Facebook o a YouTube o a Instagram su opinión. Hay una gran diferencia. Una gran diferencia porque en los medios de información tradicionales nos ocupamos de seleccionar quién hace las noticias y quién da su opinión a través de nuestros medios. Existe una inversión. Hay empresarios que invierten su dinero en los medios de información tradicionales. Ahora, no se trata de que neguemos la realidad. Yo estoy en un proyecto que se llama ADN 40, que tiene 2 años ya al aire, en el cual uno de los esfuerzos más importantes que hacemos es que la información en la pantalla camine al mismo tiempo que en nuestras redes sociales y en nuestra página web. No se trata de negar al medio, sino que yo pretendo hacer una caracterización muy clara de lo que es información procesada profesionalmente e información que, bueno, pues tiene muchas veces mucho más que ver con la opinión y con la militancia que con un trabajo periodístico de calidad. Y bueno, parte de esto creo que es muy importante señalarlo para que más o menos sepamos, pues, de qué estamos hablando. Yo les puedo decir que en lo que es ahora la relación que están estableciendo los medios tradicionales y los medios no convencionales y los medios digitales con el gobierno, estamos viendo un cambio importante. Antonio Aguilar Iñárritu, Mauricio López, Roy Campos, hace un momento platicábamos que pues no estamos viviendo un cambio de régimen, estamos viviendo un cambio de gobierno. Y existe una relación diferente entre la forma en la que se vincula el nuevo gobierno con los medios de información. Yo les quiero decir que en esta nueva administración de la Cuarta Transformación existe un ánimo interesante de revisar respecto a los medios de información. Básicamente, el ánimo que tienen es que ellos consideran que no le deben nada a los medios de información tradicionales y convencionales para su éxito electoral. Yo disiento. Creen que básicamente pues tienen que ver su éxito con las redes sociales. Yo creo que es un factor, pero no creo que sea absoluto. Y hay que hablar de lo que había antes. En la época de Luis Echeverría y José López Portillo, en los años 70 y los principios de los 80, ciertamente teníamos gobiernos priistas, autoritarios, que controlaban, manipulaban, sobornaban a los medios de información y a los periodistas. Pero les quiero decir una cosa, la tentación de manipular y controlar a los medios de información no es exclusiva de los priistas, tampoco es exclusiva de los panistas, y sin duda hay un ánimo de parte de Morena y las izquierdas de controlar, influir y sesgar la información que se difunde a través de los medios. Pero esto ocurre en otros lugares del mundo. La diferencia es la vocación democrática. Yo les puedo asegurar que en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que fue cuando empecé a hacer periodismo, y después en el de Ernesto Zedillo, empezó a darse un cambio para que hubiera mayor apertura y libertad en los medios de información, cosa que se consolidó con Ernesto Zedillo y sin duda ocurrió con Vicente Fox y ocurrió con Felipe Calderón. Yo creo sin duda que fueron en los sexenios del PAN donde pudimos, y en el sexenio de Ernesto Zedillo, donde empezamos a vivir una gran libertad en los medios de información. Ahora, la relación entre poder y medios es una relación dinámica de tensión permanente. A nosotros los medios de información evidentemente nos interesa obtener datos
obtener información de lo que está ocurriendo, de lo que es relevante, de lo que es trascendente. Y eso se da en los lugares donde se toman decisiones, sea el poder económico empresarial, sea el poder político de los partidos y los gobiernos, o sea hasta en la cúpula religiosa o en las capillas culturales. Es ahí donde se toman las decisiones, donde queremos estar, y entonces tenemos que vincularnos con los círculos de poder. Pero también una de las funciones fundamentales de los medios es ser un vínculo y una relación entre los círculos de poder y la sociedad. Y hoy por hoy, sin duda, los medios digitales han acortado esa brecha. El hecho de que una persona pueda tomar un video y retratar un instante de la realidad, subirlo a las redes, se convierte en una forma de acercar a la sociedad y lo que ve la sociedad y lo que juzga la sociedad con el poder. Hoy por hoy, los medios tradicionales de información hacemos un monitoreo permanente en las redes sociales para obtener información, para obtener imágenes, pero, y aquí va un pero importante, es que en los medios tradicionales tenemos filtros, tenemos protocolos que nos hacen ir curando la información, ir seleccionando la información a partir de un proceso de verificación. Hay un concepto terriblemente diáfano al parecer para muchos, pero que en realidad es complicado, que es la verdad. Todo el mundo diríamos, la verdad es la verdad, ¿no? Pues fíjense que no. Los periodistas profesionales nos ocupamos de publicar datos verificados y comprobables, y muchas veces es una de las cosas más difíciles que hay. Voy a ser coloquial. ¿Podemos decir que fulanito es pendejo o borracho? Sí, claro que sí. Compruébalo. Compruébalo. Pues sí, subir un tuit y inventarle la madre a alguien es muy fácil. Y pueden asegurar que es la verdad, que fulanito es ratero, que fulanito es un genio, que compruébalo. Esos filtros hacen que los periodistas profesionales seamos un valor para la sociedad. El periodismo profesional es un valor de la democracia. Lo otro puede ser opinión, pero mostrar un documento, y un documento puede ser una averiguación, puede ser un video, puede ser un audio, puede ser un screenshot, pero mostrar un documento que pruebe un hecho no es cualquier cosa. Hoy vemos un cambio importante en la forma en la que se están relacionando los medios, los no convencionales y los convencionales, los tradicionales, los digitales, con el poder y con la cuarta transformación. Hoy vemos una brutal concentración de la información que no habíamos visto en, yo podría decirles que por lo menos unos 10 años o 15. Hoy todo se resuelve, se define y se debate a las 7 de la mañana en el Palacio Nacional. Y eso ha generado una nueva relación y el surgimiento de nuevos actores. Parte de mi trabajo es ir, porque además aquí vale la pena ser autocríticos, acercarme a los nuevos actores políticos y públicos. ¿Por qué? Porque los políticos profesionales de la clase política mexicana del ancien régimen sabían la importancia que tenían los medios de comunicación y se acercaban a ellos. Tenían profesionales que se dedicaban a acercarse a los periodistas, a los dueños de los medios de comunicación. Y pues la verdad, debemos asumir que muchos periodistas y muchos medios de comunicación pues era pues, a toda madre, ¿no? Me vienen a buscar, están interesados, entienden el valor que tenemos. Chavos, aquí hay, yo creo que el promedio de edad de los asistentes debe ser de 30 años a lo más. Y eso por culpa de Mauricio y culpa mía, que ya somos casi cincuentones.
Pero les voy a dar algunos datos para que vayan normando criterio. En México se calcula, según el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que hay más o menos unos 40 millones de usuarios de Internet, sean estas sus redes sociales, páginas web, etcétera. La Internet y las redes son medios de comunicación. ¿Y saben para qué ocupa la mayor parte de la gente esos medios? Para entretenerse. Los memes son padrísimos, ¿no? A mí me encantan los memes. A ver, a mí me sorprende, miren, yo me tengo que levantar por la mañana, leer portales de internet, checar Twitter, checar Facebook, ver los noticieros de ADN 40, a ver si no dice por ahí alguna de mis compañeros una pendejada, si no salió mal un súper. Y digo, cabrón, ¿cómo le harán para hacer memes, cabrón? ¿De dónde sacan tiempo para hacer memes? Son unos chingones, la verdad. El humor, la simplicidad. En eso se parecen, los memes son como López Obrador, tiene una capacidad brutal de comunicar. Simplifica las cosas de una manera increíble. También la simplificación a veces nos lleva a no ser muy precisos, pero bueno, él hace política. No tiene, ahora digamos que los políticos no tienen al igual que los youtubers y los tuiteros, no tienen los grilletes que tenemos los periodistas, si queremos hacer información de calidad. Porque pues cualquier cabrón que ahorita tiene una cuenta de YouTube ya dice que es periodista, ¿no? Estábamos platicando que nuestro amigo Alejandro Ledo de la REA, pues recientemente fue protagonista y víctima de agresión de youtuberos, de periodistas chayoteros, faltan a la verdad. Puta, esa verdad está cabrón, La verdad que la verdad está cañón, o sea, de veras es posible que retratemos la verdad. La realidad es tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, que les juro que si juntamos a todos los tuiteros y a todos los periodistas y a todos los medios de información del mundo, seríamos incapaces de retratarla al 100%. Los periodistas intentamos retratar con veracidad, que este es otro concepto, pequeños momentos de la realidad, porque más la realidad se va transformando y es dinámica. Bueno, pues en esa conferencia de prensa mañanera, donde se tiran las netas de este país, se está dando un fenómeno. Hay 150 periodistas o profesionales, o pretendidos periodistas, acreditados en las conferencias de prensa mañaneras. Cabrón. Yo conozco pocos periodistas y miren que llevo casi 30 años en este asunto, Pero estamos encontrando que estos medios digitales están entrando a esta arena y están buscando su espacio. ¿Y qué creen? Dentro de las distorsiones entre la relación que hay entre los medios de información, los medios de comunicación y el poder público en México, hay una cosa que se llama publicidad gubernamental. Y la gran distorsión es que la mayor parte de los ingresos de los medios tradicionales es la publicidad gubernamental. ¿Y qué creen? ¿Qué creen que está en disputa hoy en las conferencias de prensa mañaneras? La publicidad gubernamental. Porque los medios digitales también quieren un pedazo de la publicidad gubernamental. Hay un portalito, échenle un ojo, van a ver qué cosa tan jodida, que se llama Oro Sólido. Es propiedad de una señora que era hace 4 años vendedora de publicidad del Sol de México, de la Organización Editorial Mexicana, periodista de mis polainas, con todo respeto. Pero ella encabeza, junto con otros youtuberos y junto con otros señores de unos portales de internet a toda madre, porque es a toda madre, A ver, ¿cuánto creen que le tienen que invertir a un pinche portal de internet? La subes en Daddy.o, ¿cómo se llama esta madre? Y subes tu página, la diseñas ahí más o menos, te picas información de otros lados y con un editor y con un reportero chingaste. Porque además, así es el portal de Oro Sólido, Tiene un editor y tiene una propietaria que está acreditada en las conferencias de prensa de Andrés Manuel López Obrador. Y quiere su pedazo, ¿no?
Les voy a dar datos. A ver, ¿cuánta gente creen que ve a la guapísima Denise Merker todas las noches? 10 millones. ¿Cuántos creen que ven a Javier Alatorre? 6 millones. ¿Cuántos creen que ven a Ciro Gómez Leiva? 2 millones. ¿Cuántos creen que en ADN 40 ven a Jania Nobel? 1.7 millones. Vamos sumándole. ¿Te cae que un portal de internet tiene esa audiencia? Y estamos hablando de 1 hora. Mi canal, que me gusta decir que es mi canal, pero no es de Ricardo Salinas, tiene 8 millones de televidentes en 16 horas de transmisión en vivo. ¿Saben cuánto significa eso en personal e inversión? Y pedo si saco una pinche nota imprecisa, ¿eh? Primero se me viene encima, obviamente, los aludidos, etcétera. Una vez matamos a Montiel, estuvo del carajo. Y eso por hacerle caso al portal de un amigo, García Davis, a Cuadratín. Y ahí voy yo. Hice mal mi trabajo, no verifiqué la información, ahí se va su pendejo confiando en una fuente que falló. ¿Sí? Nos equivocamos. Y cuando nos equivocamos, los periodistas profesionales tenemos la obligación de rectificar y decir, nos equivocamos. ¿Cuándo han visto un portal de internet rectificar? Digo, porque portales de internet, la neta, buenos, profesionales, Animal Político, reporte, digo, así como así, pero bueno, le echan ganitas y por lo menos, ¿no? Sin embargo, tiene cositas interesantes, pero es más de opinión, ¿no? La Silla Rota. Y de ahí, Buti Portalillos, que le invierten 3 pesos, que son capaces de generar percepción sobre algunas cosas y que no le rinden cuenta a nadie. Los medios de información tradicionales tenemos rostro, tenemos propietarios, tenemos concesiones y tenemos la obligación de responderle a la sociedad. ¿Dónde está la responsabilidad de estos portales? Entonces, está cambiando y además el nuevo gobierno se siente cómodo con estos portales. Tanto que por ahí circuló, y perdón, hubiera querido hacer una presentación, pero yo pensé que iba a estar sentadito con el Aguirre y con Gandiña, toda madre, echando mi chorizo. Pero en el chat de la vocería de la Presidencia de la República circuló una foto indignada que indignó a los reporteros. Una foto donde está el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, expulsado, yo te voy a hablar de esto, pero bueno, abrazando a los youtubers que le mentaron la madre y le aventaron cosas a Alejandro Lelo, a un periodista profesional que lleva 30 años de carrera. Estos señores que están en estos portalillos son personas que profesionalmente fueron siendo expulsadas de las redacciones, porque las redacciones pues tienen normas, reglas, rigores. Yo me siento muy orgulloso de haber formado parte de la mejor época de Milenio y de Grupo Milenio. A mí me corrieron por una nota que se llamó El falso éxito de la cruzada contra el hambre. Y ahí me saqué la chingada, ¿no? Pues ni modo. Por fortuna mi trayectoria, mi experiencia y mis relaciones lograron que me colocara en ADN 40. De estos youtuberos, ¿a cuántos cabrones conocen que los corrieron por hacer una nota chingona que criticaba al gobierno con datos y con cifras? Denme un nombre, ¿eh? Aristegui y yo, ¿eh? O sea, en serio. Y les voy a decir una cosa, la vocación democrática desde el gobierno y desde los partidos y en la clase política es fundamental para la libertad de expresión e información. A ver, ¿qué presidente decretó, publicó, promovió la Ley Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales? ¿Quién se la sabe? Que levante la mano. ¿Eh? Te está soplando el Alejandro. Bueno, ves. Vicente Fox, presidente de Botas, un verdadero, no manchen de veras,
Un fenómeno, un fenómeno, un fenómeno. Pero con vocación democrática. Vocación democrática. Yo la verdad, les digo una cosa, yo no le veo mucha vocación democrática a este gobierno, aunque haya sido electo democráticamente. El inmenso poder del presidente de la República se tiene que acotar y medir. Y en esas conferencias de prensa mañaneras, el presidente de la República juzga, dicta y sentencia. Hoy vemos solamente un actor de esta administración en los medios, es el presidente. Ocupa casi el 90% de la información gubernamental de la Cuarta Transformación. ¿Por qué no hay otros actores? Pues porque él es un polo de atracción, sin duda es atractivo, comunica a toda madre, porque le sabe a todos los pinches temas. Ah, cabrón. Parece periodista, es experto en generalidades como nosotros, ¿no? Pero hay un temor terrible, por un lado, de los funcionarios del gobierno de primer nivel, de cruzárseles en la agenda. Pues si eres un pinche subdirector de Pemex ahí y dices, no, pues fíjense que Dos Bocas está de la chingada porque… Y el presidente va a la pinche refinería aunque se hunda, ingue su madre. Pues para eso hubieran dejado igual el aeropuerto, ¿no? Hay un profundo temor de cruzarse con el protagonismo del presidente, porque además hay una claridad importante. Váyanse preparando, las proyecciones que hacemos, pues mínimo 2 sexenios se van a echar, mínimo. No se ven fuerzas políticas agrupándose para poder enfrentar al poder de Andrés Manuel López Obrador y Morena. Es un partido que se parece un chingo, pero un chingo al PRI de los 70s, absoluto, corporativo. ¿Por qué creen que si un senador oaxaqueño dice vamos a ponerle un reglamento nuevo a las calificadoras, todo el mundo se para de culo y dice, ay en la madre, ay cabrón, otra más? Pues porque tienen la mayoría para hacer esas cosas. Cambia, pues te sientas con la gente de la vocería de la presidencia de la República, no hombre, puras mamadas este cabrón, no, pues en una de esas la meten y la botan, Entonces, estamos viendo un fenómeno muy interesante. Hay un tema, digamos, por parte de los funcionarios de gobierno de esta administración, que son una nueva clase política emergente, son nuevos actores, muchos de ellos con muy poca experiencia en lo que es la cosa pública, la función pública, y también una muy poca experiencia en la relación con los medios de comunicación. Entonces yo les puedo decir que en mi experiencia es farragoso, es difícil, es complicado, porque además no sienten que deban nada, no les interesa, creen que pueden acceder a la gente a través de otros medios y por el otro lado temen ser exhibidos y se sienten más cómodos con otros interlocutores. Pues sí, si te llega un periodista que trae datos, que tiene experiencia, que lleva 30 o 40 años en el asunto y sabe más o menos de qué va la cosa, pues sí, no va a estar facilita la entrevista, Y además, pues trabajamos de buscar las contradicciones. El periodismo es el retrato del conflicto. Pues esas madres de que las buenas noticias también son noticias, no, la chingada, ¿qué van a ser buenas noticias? O sea, pues no. Ay, güey, la perrita tuvo 3 cachorros, ¿no? O sea, esa no es nota. Ah, no, la pinche perrita mordió, tampoco es nota. El dueño mordió la perrita, ay, hijo de la chingada, ese sí es nota, ¿no? Es extraordinario, es distinto, es novedoso. Gracias. Y además de los fenómenos naturales, las noticias tienen como esencia la acción del hombre. ¿Por qué creen que en vacaciones hay pura madre de noticias? Pues todo el mundo está rascándose la barriga, pues. Bueno, pues nosotros tenemos que retratar qué está ocurriendo. Y les voy a decir una cosa, hay un sentimiento de un profundo temor también en los medios de información. Ante la mayoría de Andrés Manuel López Obrador. Y vamos a ver qué ocurre después de la elección intermedia. Pues a mucha gente le da miedo. A muchos periodistas les da miedo. Hay quien dice, no, yo no aguanto un pinche manotazo del peje en la mañanera, ¿para qué ando diciendo pendejadas, no? Cuesta mucho trabajo. Pero, por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer en ADN 40?
Pues si las calificadoras le bajan la calificación a México, pues tenemos que decirlo. Si bajó el dólar, tenemos que decirlo. Si se cayó 10% la venta de automóviles en México, nada más llegando Andrés Manuel, pues tenemos que decirlo. Es nuestra chamba. No les gusta nada. ¿Por qué? Pues porque retratan que no necesariamente todas las acciones que se están dando en este cambio de gobierno pues son necesariamente beneficio. Hace un rato hicieron una pregunta. ¿Afecta la economía el tema de las estancias infantiles? Sí la afecta. Claro que la afecta. ¿Saben qué significa que una mujer tenga que dejar su trabajo para cuidar a sus hijos? Le chinga la economía a la señora, para empezar. Pero estamos perdiendo plazas de trabajo. Estamos dejando descubierto un sector económico importante, que es la mujer trabajadora. Según me cuentan, estos 80,000 chamacos balines, pues resulta que están haciendo un método de encuesta. Y en la verificación y método de encuesta que hacen, le llaman a la señora y dicen: venga usted y presente el chilpayate. Ah, ¿qué creen? Y se lo piden en horas de trabajo. Ah, cabrón, pues con razón no aparecen 80,000 chamacos. Toda la información tiene que cruzarse y verificarse. Les puedo decir de buena fuente que a la secretaria de Bienestar no le gusta un carajo que se esté cancelando el programa de estancias infantiles. Esto lo hace Adriana Montiel, que es del grupo de René Bejarano, que lo que quiere es construir una estructura electoral. No nos hagamos pendejos. Cedesol fue una herramienta que construyó una estructura electoral. Carlos Salinas de Gortari, el Programa Nacional de Solidaridad. Carlos Rojas se encargó de montarla. Y sí, tenía una estructura electoral. ¿Y qué creen? Era un modelo de colaboración gobierno-ciudadanos, porque además daba beneficios. No nada más les entregaban la lana, la gente tenía que trabajar, hacer su banqueta, su calle, su escuela, su hospital. Pues sí. El problema es que evidentemente las decisiones de gobierno son importantes porque van definiendo pues, qué le pasa a tu país. Y los periodistas tenemos que reflejarlo. Pero ¿qué ocurre cuando un periodista emite información u opinión crítica o reveladora frente a la nueva administración? ¿Qué le ocurre? También no han corrido ningún cabrón, pero ¿qué pasa? Ustedes ocupan eso siempre y lo ven. Los descalifican en las redes sociales. Antes era el programa de Aristegui donde te chingaban y te juzgaban y ándele, cabrón. Ahora son las redes sociales, la crucifixión, el juicio público, la denostación. Entonces, el caso es que en esta nueva relación que se está dando, pues tenemos que encontrarle la fórmula para relacionarnos de manera distinta. Yo me siento con los funcionarios de esta nueva administración y les digo: oigan, a ver, déjenme, les doy numeritos. Sí saben que en México, según el Instituto Federal de Telecomunicaciones, hay 1.8 televisiones en cada hogar. Hasta la casa más jodida en un descuido tiene 2 pantallas. Y saben que el 70% del consumo de televisión es televisión abierta. Hoy por hoy, si alguien se quiere comunicar, no puede dejar de lado los medios tradicionales. ¿Por qué los periódicos sobreviven? Pues porque les vendió un chingo de lana el gobierno, la verdad. Pero también porque generan contenidos de calidad en términos de información y de calidad en términos de análisis y opinión. Échenle un ojito a los chats de información que circulan por WhatsApp o a los portales de internet. Vean cuánto se pican información que sale de los portales de medios formales de comunicación. Hubo una buena apuesta que comenzó en el Universal.
El portal del periódico El Universal es el portal informativo profesional más visto y visitado de México. Le seguía Milenio, pero lo agarró mi querido Carlos Pucci y se chingó, se fue al quinto lugar. Después, ahora sí es Excelsior y Reforma. ¿Y qué pasa? Estamos empezando a ver cómo le incomoda, porque a todos los regímenes, a todos los gobiernos les incomoda la prensa y lo que publica la prensa. La diferencia es cómo reaccionan. Y entonces resulta que hay una serie de información que no es del gusto y que es crítica, información, que es crítica al gobierno nuevo, y resulta que llaman a Alejandro Junco de la Vega, al SAT, al dueño de Reforma, pues porque tenía ahí un pedo que no le cuadraban 12,000 pesos. Chinga, pues yo se los hubiera prestado. No es la lana, es el hecho. Entonces, yo sí creo que conforme pase el tiempo es muy probable que tengamos una prensa menos libre en nuestro país. Si de por sí fue difícil el sexenio pasado, pero pues ustedes podían ver en redes sociales, sin pedos, todo el mundo le mentaba a la madre Peña Nieto, ya huevo, era un consenso, así como medio, pues no le errabas. Si sabes que pendejo es el presidente y fue el Estado, pues no le errabas, ¿no? Órale, los reto, aunque sean pejianos, un día pónganse crítico en sus redes con el peje, a ver cómo les va. El problema es que, pues, los gobiernos, los presidentes, son un reflejo de sus bases. Y allá me chingué a los priistas en una parte muy grande, porque el gobierno de Peña Nieto fue corrupto de a madres. Pero por lo que se ve, ese gobierno puede ser un gobierno autoritario y eso es un peligro para la libertad de expresión y para la libertad de información. ¿Yo qué les quiero decir? Creo que lo importante es que los contenidos de la información y de la opinión sean contenidos de calidad. Mentar madres y hacer memes está toda madre, pero opiniones informadas, información verificada, es un bien para la democracia. La información de calidad es un bien para la democracia. Y yo a lo que los quiero invitar es a que contrasten y confronten. Hoy más que nunca, ustedes tienen todos una cosa como estas, una de estas, es iPhone 10, sí le gasté. En lo que pueden tener todo. Yo los invito a que revisen, a que confronten, a que duden. Porque, insisto, érrete bien fácil tirarse una neta. El problema es comprobarla. Y ustedes tienen las herramientas y la inteligencia para confrontar la información, para validarla, para revisarla. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué? ¿De parte quién? Háganse esas preguntas a la hora que vean información y duden. El comité de revisión del New York Times, revisen acá los reportajes, ¿no? Chingones como Papolitzer, y luego se les han colado. Si hay un dato que no es firme, a la chingada todo el trabajo. Yo les pido que duden como si fueran periodistas del New York Times o de ADN 40. Muchas gracias. Vengan las preguntas. Muchas gracias al licenciado Néstor Ojeda por las reflexiones y por también ponernos a pensar desde otra perspectiva. Esto ya surtió efectos porque hay algunas preguntas. Ya me van a chingar, pero hoy voy. Todavía no, un ratito más. De Colombia, Lucía Bastidas pregunta: ¿cree que hay que poner límites a las redes sociales? Discusión de ahorita y de mañana seguramente. Yo prefiero cuando amenazan la y libertad. calumnian. Yo prefiero la libertad. Pero ¿cuál es el límite? Pues si te calumnian, demanda al cabrón. Eso es Estado de Derecho. Mi ex jefe Carlos Marín decía: puta, ojalá y un día me metan en la cárcel porque voy a hacer un reportaje. Sí. Si no ocupamos las herramientas que nos da nuestra democracia, pues hagámonos cargo de que sigan difamando y diciendo chingaderas. ¿Qué más?
Demándenos, de veras, demándenos. Demándenos si nos equivocamos. En el mismo sentido, respecto a las redes sociales, Liliana Poveda pregunta, si la información llega a la mayoría de los jóvenes por estos medios, ¿cómo puede un candidato político protegerse de una noticia falsa? Bueno, pues tiene que acceder a las redes sociales, pero a ver, no es la mayoría, chavos. Ustedes dedican su tiempo de televisión, por lo menos le dan 1 hora al día a la tele, aunque la vean ahí. ¿O qué chicos creen que es Netflix, esa madre? Pues claro que ven tele, aunque la vean en su iPhone o en su Samsung o en su Android o en su iOS. Claro que ven tele. Y ven tele porque además consumen feeds de video, que es lo que más se consume en Facebook, por ejemplo. Los medios de información buscamos llegar a esas plataformas y muchas veces cuando hacemos bien nuestro trabajo colocamos información en esas plataformas. Hay que ir a las plataformas. Nosotros vamos a las plataformas, aunque a veces el pinche perrito pues le gane, que hace del baño y levanta la tapa, pues sea viral, ¿no? Pues sí, pues hay de todo. De Mauricio López, el futuro de los medios tradicionales, la relación con las audiencias tendrá que ver cada vez más con contenidos y profundidad de análisis o con síntesis e imágenes. ¿Dónde está el futuro de los canales de información verificada y de la investigación de temas noticiosos en México? Pues de eso trabajo, mi Mau. Y el principio de este año lo arranqué con un proyectito que se llama Input Digital. Y el Input Digital es, no tengo lana para contratar reporteros para mi plataforma digital, para contratar periodistas. ¿Pero qué creen? Tengo 10 reporteros y tengo una redacción de 30 cabrones redactores que generan contenido todos los días. Y lo que tengo que hacer es que esa información camine al mismo tiempo en mi pantalla que en las redes sociales. Ese es el futuro. Cada vez más ven nuestro streaming, ven el canal en vivo. Tengo una novia de Colombia que me ve por internet, toda madre, y sale el gordo y te mando besos, rey. O sea, hay que ir a los medios digitales. Y además, pues les voy a decir una cosa, la calidad también tiene mucho que ver con la eficacia en los recursos. Porque se los decía, ¿cómo compites con unos cabrones que 2 güeyes hacen un portal de internet y se roban la información? Está difícil, ¿no? Pues sí, yo estoy hablando de que tengo una redacción de 50 personas, incluido yo. ¿Sí? Pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que volverme más eficiente. Por eso el input digital, por eso tiene que caminar la pantalla al mismo tiempo que las redes y la web. Por eso hago 16 horas y media de televisión en vivo con 50 personas, más el staff. Agréguenle otros 50, ¿no? 30 cabrones ahí en la cabina y en el estudio, en el staff, ¿no? ¿Saben con cuánta gente hace Ciro Gómez Leiva 1 hora? 80. Eso no es eficaz. Por eso están chispándose sus bisagras imagen, televisión. Por eso tuvieron que hacer un recorte que no hemos hecho nosotros. Por eso va a cerrar Excelsior Televisión. Porque tienen que gastarse ese dinero para poner las antenas que su concesión les obliga. Eso es eficacia. Hay que ahorrar dinero, hay que darle nuevas habilidades a los profesionales de la información. Yo soy un viejito, yo voy a cumplir 50 años el año que viene. Yo amo el olor de la tinta y el papel, pero si no evoluciono me muero. Y a mí sí me gusta echarme mis 2 huevitos, mi juguito de naranja, comerme un bistecito en la tarde mínimo, no irme al cine el domingo. Y entonces, ahora contrato chavos que son nativos digitales como redactores, que son capaces de editarme un video en su computadora. Ya no tengo que pasar por la edición. Les voy a contar. ¿Saben cómo logramos hacer la cobertura del temblor del 17 de septiembre? Se fue a la chingada todo, no podía saber. Yo no tengo motocicletas en mi canal.
Se va a armar de pedo los de Itálica, porque pues Itálica es Grupo Salinas, deberíamos tener un chingo de motos, pero pues no. Además están chidas las motos. Comercial. Con esto. Y WhatsApp. Localizamos a toda la gente del canal. Administrativos, reporteros sin duda, recursos humanos, técnicos. Agarramos y llamamos a todos y les dijimos, mándame por favor 1 minuto de lo que veas por WhatsApp con un texto. Y así nos chutamos 144 horas de transmisión en vivo. Y logramos el día del temblor 13 millones de televidentes. El segundo día tuvimos 11 millones. El tercer día tuvimos 10 millones. Y pues la gente se quedó con nosotros, porque ADN 40 arrancó con un piso de 4.5, techo de 5 millones de televidentes al día. Y hoy tenemos 8 millones de televidentes. Eficiencia. Ahorrar recursos. ¿Saben cuánto cuesta una cámara de televisión? Pinche lana, como $20,000. ¿Saben cuánto cuesta comprar un iPhone chingón con un kit? $20,000. Súbete acá, güey, dala tú. Entonces, es hacernos eficientes. Se puede hacer con menos dinero, pero no se puede hacer sin oficio. Verificar, preguntar, confirmar, confrontar. ¿Qué más? ¿Qué piensa del trabajo del youtuber periodista Chumel Torres? Pues es muy cagado, ¿no? Pues sí, a mí me divierte. Nada más que pues de repente la caga, ¿no? Se pone a criticar que haya una andanada del gobierno contra Krause y contra el documental del populismo en México y etcétera, etcétera, cuando nunca se solidarizó con la gente de Aristegui, pues ahí sí la caga, ¿no? La neta. Porque si somos demócratas siempre. Si somos periodistas y tenemos un compromiso con información de calidad, tenemos ese compromiso siempre, no nada más cuando nos conviene, nos cae bien el güey. Entonces, es cagadito. No es Jimmy Fallon, pero es cagadito. Muchas gracias. A ver, aquí Makarov 312 hace una pregunta. ¿Cómo se llama? Makarov 312. A Si ver, está ¿quién por es aquí, Makarov? Que levante la mano y que diga su nombre, porque me chocan los seudónimos. Tenemos cara y tenemos nombre. ¿Quién es Makarov? Que levante la mano. ¿Cómo? A huevo, vientos, compadre. Tenemos nombre, rostro y apellido. Es un valor también de la democracia, la transparencia de nosotros mismos y nuestras opiniones con nuestro nombre y apellido. Muy bien. Entonces, Makarov 312, alias. Alias. Chico, compadre. Eres el Makarov, el Makarov. ¿Realmente la televisión es mejor que los noticieros de internet? Más que nada por el morbo asqueroso que la televisión impulsa cuando hay masacres o balaceras, convirtiendo a los delincuentes en una especie de antihéroe y provocando que se repita la infamia. Es complicado. Sin duda porque pues hay una fórmula vieja de periodismo gringo, más bien el amarillismo, que dice que la fórmula del éxito de las audiencias son las 3 S: sangre, sexo y dinero. Y pues sí, siempre se incurre en la tentación, siempre tenemos todos los días la tentación. Porque sí, pues nos debemos a la audiencia y mientras más audiencia tenemos, pues es una prueba de nuestro éxito, pero también es la calidad de la audiencia. Les voy a contar, cuando la curva de la violencia sin freno que se dio en el sexenio de Felipe Calderón en la guerra contra el narco, empezamos a ver un fenómeno que fueron los narcomensajes. Yo, sin duda, no soy partidario de que los medios de información registren
y repliquen los narcomensajes, porque yo creo que nos convertimos en cómplices de los criminales. Podemos decir que pues, dejaron un narcomensaje, pero no tenemos que replicarlo. Pero pues no coincidía conmigo Ciro Gómez Leiva, el director adjunto entonces de Milenio, y Carlos Marín, el director general, ahora defenestrado, mi querido ex jefe. Y entonces, pues dimos una vez al aire cómo mataban a marrazos a unos marinos en Veracruz. Cruentísimo, terrible. Y pues fue escalando, ¿y qué creen? Un día en Gómez Palacio, en La Laguna, en Torreón, pues que nos secuestran un camarógrafo y un reportero y nos querían obligar a transmitir mensajes del narco a través de Multimedios y de Milenio. Yo creo que es un error. Yo creo que los noticieros de televisión, sean por internet o por una señal abierta o de televisión de paga, deben ser muy cuidadosos con ese tipo de contenidos. No se vale. Se vale decir que mataron a 10, pero no necesariamente tienes que sacar cómo matan a los 10. Ahora, les voy a contar una anécdota del periódico El País. Hubo una fotografía muy cruenta de un bombardeo, un ataque terrorista que no sacó en portada El País. Y un lector mandó una carta al defensor de los lectores diciéndole que por qué le quitaban el derecho a saber cómo había ocurrido el hecho. Una foto te lo da, pues que sí, es un documento, es un debate y es algo que debatimos y discutimos todos los días en las redacciones. Por ejemplo, fuimos muy cuidadosos en ADN 40 de no sacar las imágenes de Nueva Zelanda, que están cabronas. Te van a decir, porque es otra cosa que discutes en las redacciones, güey, es que va a salir en las redes. Pues sí, pero cada quien su conciencia, ¿no? ¿Ya? Chavos, muchas gracias. Un fuerte aplauso para el licenciado Néstor Ojeda. Muchas gracias.